Bueno, hoy paso por aquí muy feliz porque lo que quiero es presentarte mi libro Parir en paz. Y cuando hablo de este libro, muchas veces digo que lo siento como si fuera mi segundo hijo. Para las que no me conozcáis, os voy a explicar un poquito. Yo soy Idoia, soy comadrona desde hace 20 años y durante este tiempo he trabajado un poquito en todos sitios. He estado en hospitales especializados en parto natural. He estado trabajando en partos en casa durante 2 años y medio y actualmente estoy en la primaria. Entonces, con esto os podéis imaginar que tengo una visión global de cómo funciona el sistema. Y como os he dicho que este era como un hijo, os voy a explicar un poquito cómo nació. ¿Cómo nació Parir en Paz? Pues Parir en Paz nació en las consultas. Las consultas actualmente dentro del sistema, todo y que está bastante bien, continúan siendo consultas de 20, 30 minutitos donde tenemos que estar muchas veces delante de un ordenador, mirando pruebas analíticas, ecografías, y el tiempo que hay para interactuar con la mujer no va mucho más allá de cómo estás, cómo lo estás viviendo, pero no hay tiempo de hacer un trabajo completo, un trabajo profundo. ¿Y qué me pasaba? Pues yo estaba allí con la mujer, estaba con la pareja y muchas veces les preguntaba, ¿cómo deseáis que sea el nacimiento de vuestra criatura? ¿Y qué me contestaban? Pues muchas veces me contestaban desde el miedo, desde lo que opina mi madre, mi hermana, los amigos, mi entorno. Pero yo quería escuchar la voz, qué es lo que había dentro de esta mujer, qué es lo que había dentro de esta pareja. Y muchas veces no la escuchaba. Y dentro de mí pensaba, bueno, necesitaría unas 18 horas mínimo para poderle explicar a esta mujer, a esta pareja, qué es realmente un parto, para poder quitar esos miedos, para poder desmontar creencias, para que realmente pudieran encontrar su propia voz. Y eso me era imposible. Así que, bueno, me voy a remitir un poquito a mi trayectoria, os voy a explicar un poquito de dónde vengo. Yo soy comadrona desde hace más de 20 años y como podéis imaginar, los primeros 20 años de mi carrera, eh, los partos no eran como ahora, sino que estaba la famosa, no sé si habréis escuchado, violencia obstétrica. En aquella época vi cosas horribles. Vi a mujeres tumbadas, atadas, medicalizadas, donde se les hacían muchísimas cosas sin su consentimiento y donde habían perdido la voz, estaban infantilizadas, es decir, habíamos pasado al control absoluto de los partos y con ese control habíamos dejado a la mujer completamente sin voz. Las amigas, las familiares, la gente en la calle me decía, qué bonito, eres comadrona, la profesión más bonita del mundo. Y yo por dentro decía, llegaba a casa llorando y decía, está claro que no tienen ni idea de lo que estoy viendo, ¿no? Toda esta barbaridad. Bueno, después de esto me fui al otro extremo, me fui al parto en casa. ¡Qué maravilla! Allí estuve más de 2 años y medio acompañando nacimientos con pleno respeto, con mucho amor, con familias maravillosas, entregadas, donde se respiraba amor, se respiraba amor, conexión. Había algo maravilloso, fantástico, ¿no? Después de todo ese abuso, eso fue súper, súper sanador. Y bueno, ¿qué puedo mm, concretar de esa época? Pues una de las cosas más importantes que vi en esa época es que en esos 2 años y medio todos los partos fueron bien, es decir, no tuve ningún traslado, es decir, ninguna mujer que estaba intraparto que tuviera que acompañarla derivada a un hospital. Y eso me llamó mucho la atención, porque realmente si miramos las tasas actuales, cómo están, pues tenemos unas tasas de cesáreas que van un 30% más o menos, ¿no? Si miramos entre hospitales públicos y privados. Y no solo eso, sino que hemos de contar los partos que son instrumentados, ¿no? Los que son con forceps, con espátulas, con vacuum. Y al final, ¿qué nos quedan? Pues a lo mejor entre un 30 y un 50% de partos normales. Y de esos, sin peridural, hoy en día, muchísimos menos. Entonces, ¿qué hacíamos diferentes para tener esas estadísticas? Pues mira, una de las cosas que aprendí muchísimo con mis maestras de parto en casa, que eran unas comadronas increíbles, muy sabias, es que el parto no se resuelve en el parto, sino que el parto se resuelve mucho antes. Es decir, todo el trabajo que se hace durante el embarazo es el que influye sobre el parto. Ellas explicaban muy bien, ¿no?, cómo la boca
y la vagina están conectadas y entonces todo lo que expresamos, todo lo que decimos antes, todo lo que sacamos, todo lo que lloramos antes del parto, hace que luego el parto vaya muy fluido. Pues allí hacíamos visitas con las mujeres de más de 2 horas y estábamos con ellas, con las parejas y mirábamos de manera holística todo lo que estaba viviendo esta mujer y todo lo que influía en su parto. Era maravilloso. ¿Qué pasa? Pues en esos procesos las mujeres tenían que transitar cosas, a veces lloraban, a veces tenían que revisar cosas personales y hacíamos un trabajo muy profundo, pero luego cuando llegaba el parto, todo eso se había notado y los partos y los pospartos eran muchísimo más fluidos. Y luego eh, me encontré, esto es una etapa, y luego la otra etapa y el otro mundo que podríamos decir que acompañé fueron mujeres que ya sabían, ¿no? Ya venían de toda la violencia obstétrica, esto ya se había hecho como famoso, los hospitales ya habían puesto protocolos de parto natural, por fin, habían comenzado a poner casas de partos y todas las mujeres, sobre todo las más informadas, las más conscientes, habían leído muchísimo y querían un parto natural, sí o sí, querían lo mejor para sus bebés y querían lo mejor para ellas. ¿Y qué me encontraba con esas mujeres? Pues me encontraba algunas mujeres que sí que conseguían el parto que querían, pero me encontraba a otras mujeres que al final, después de haber leído mucho, de haberse informado, al final acababan en cesárea o con partos que no querían. Y no solo era el desenlace el problema, sino que me encontraba mujeres que me venían a la consulta frustradas, con una sensación de no soy suficientemente madre, de he fracasado. Imaginaros cómo vivían las mujeres esos pospartos y esos bebés con toda esa sensación de fracaso. Y bueno, allí es donde enlazo un poquito con mi historia, porque allí es cuando fui madre, 37 años, un embarazo súper buscado, súper valorado, y yo era comadrona de parto natural. ¿Cómo no iba a tener yo un parto en casa estupendo, natural? ¿No? Em, ¿Qué me pasó en mi embarazo? Mi embarazo me acompañaron con mucho cariño, pero no se hizo ese trabajo que yo hacía con las mamás, ¿no? Y que hacíamos allí cuando yo estaba en los partos en casa. Todo el mundo me decía, tú vas a parir muy bien, tú tienes muy buen cuerpo, haces mucho yoga. Y cuando me encontré en el parto, aparentemente fue bien. Aparentemente tuve un parto en casa, con mi bebé bien, yo estuve bien, pero por dentro yo tenía una sensación de miedo, de dolor, de frustración, eh, no lo viví bien, no viví bien esa experiencia. Y allí apareció una crisis importante, donde me di cuenta que había un fallo, que había un fallo, que no se podía parir desde ese lugar, que el parto no podía venir desde la exigencia. El parto es un acto de entrega y solo se puede parir desde el corazón. Y me di cuenta de que habían muchas cosas en mí, ¿no? Cosas heredadas, miedos, creencias, exigencia, que no habían estado trabajados antes. Y eso fue lo que repercutió en mi parto y mi posparto. Y de aquí nació Parir en Paz. Parir en Paz he resumido todo ese trabajo que hacía con las mujeres, con las parejas, todas esas preguntas que muchas veces no nos cuestionamos, no nos hacemos, toda esa información valuosa, neutra que necesitamos saber, toda aquella información con todas aquellas decisiones que a veces hemos de tomar y cómo empoderarnos para tomar esas decisiones, para que la mujer pueda tener el mejor parto que ella pueda tener y que pueda dar el mejor nacimiento hacia su bebé. Es una guía donde combinamos toda una parte científica con una parte mucho más espiritual, porque lo que quiero es que realmente la mujer pueda conectar con esa confianza, con esa intuición, para poder tener no el parto perfecto, pero sí no el mejor parto posible. Y como hablábamos, he vivido esos dos extremos, ¿no? El extremo de la mujer completamente desempoderada, infantilizada, en que ella suelta su parto, ¿no? Y que allí no hay paz, ¿no? Porque estamos delegando nuestro parto. El parto de las mujeres exigentes que van a conseguir el parto sí o sí, y allí tampoco hay paz. Y lo que quiero es devolver y poner un poquito de luz en este camino del embarazo, del parto, de la maternidad, en que se abren tantas cosas y cuando le ponemos luz y conciencia,
Y entonces sí que podemos parir desde el lugar correcto y podemos parir, sea como sea, desde el amor, que es el único lugar. Y lo que quiero con esta guía, ya para acabar, es que pueda llegar a muchas manos y sobre todo a muchos corazones. Bueno, hoy paso por aquí muy feliz porque lo que quiero es presentarte mi libro Parir en paz. Y cuando hablo de este libro muchas veces digo que lo siento como si fuera mi segundo hijo. Para las que no me conozcáis, os voy a explicar un poquito. Yo soy Idoia, soy comadrona desde hace 20 años y durante este tiempo he trabajado un poquito en todos sitios. He estado en hospitales especializados en parto natural. He estado trabajando en partos en casa durante 2 años y medio y actualmente estoy en la primaria. Entonces, con esto os podéis imaginar que tengo una visión global de cómo funciona el sistema. Y como os he dicho que este era como un hijo, os voy a explicar un poquito cómo nació. ¿Cómo nació Parir en Paz? Pues Parir en Paz nació en las consultas. Las consultas actualmente dentro del sistema, todo y que está bastante bien, continúan siendo consultas de 20, 30 minutitos donde tenemos que estar muchas veces delante de un ordenador, mirando pruebas analíticas, ecografías, y el tiempo que hay para interactuar con la mujer no va mucho más allá de cómo estás, cómo lo estás viviendo, pero no hay tiempo de hacer un trabajo completo, un trabajo profundo. ¿Y qué me pasaba? Pues yo estaba allí con la mujer, estaba con la pareja y muchas veces les preguntaba, ¿cómo deseáis que sea el nacimiento de vuestra criatura? ¿Y qué me contestaban? Pues muchas veces me contestaban desde el miedo, desde lo que opina mi madre, mi hermana, los amigos, mi entorno. Pero yo quería escuchar la voz, qué es lo que había dentro de esta mujer, qué es lo que había dentro de esta pareja. Y muchas veces no la escuchaba. Y dentro de mí pensaba, bueno, necesitaría unas 18 horas mínimo para poderle explicar a esta mujer, a esta pareja, qué es realmente un parto, para poder quitar esos miedos, para poder desmontar creencias, para que realmente pudieran encontrar su propia voz. Y eso me era imposible. Así que, bueno, me voy a remitir un poquito a mi trayectoria, os voy a explicar un poquito de dónde vengo. Yo soy comadrona desde hace más de 20 años y como podéis imaginar, los primeros 20 años de mi carrera, eh, los partos no eran como ahora, sino que estaba la famosa, no sé si habréis escuchado, violencia obstétrica. En aquella época vi cosas horribles. Vi a mujeres tumbadas, atadas, medicalizadas, donde se les hacían muchísimas cosas sin su consentimiento y donde habían perdido la voz, estaban infantilizadas, es decir, habíamos pasado al control absoluto de los partos y con ese control habíamos dejado a la mujer completamente sin voz. Las amigas, las familiares, la gente en la calle me decía, qué bonito, eres comadrona, la profesión más bonita del mundo. Y yo por dentro decía, llegaba a casa llorando y decía, está claro que no tienen ni idea de lo que estoy viendo, ¿no? Toda esta barbaridad. Bueno, después de esto me fui al otro extremo, me fui al parto en casa. ¡Qué maravilla! Allí estuve más de 2 años y medio acompañando nacimientos con pleno respeto, con mucho amor, con familias maravillosas, entregadas, donde se respiraba amor, se respiraba amor, conexión. Había algo maravilloso, fantástico, ¿no? Después de todo ese abuso, eso fue súper, súper sanador. Y bueno, ¿qué puedo mm, concretar de esa época? Pues una de las cosas más importantes que vi en esa época es que en esos 2 años y medio todos los partos fueron bien, es decir, no tuve ningún traslado, es decir, ninguna mujer que estaba intraparto que tuviera que acompañarla derivada a un hospital. Y eso me llamó mucho la atención, porque realmente si miramos las tasas actuales, cómo están, pues tenemos unas tasas de cesáreas que van un 30% más o menos, ¿no? Si miramos entre hospitales públicos y privados. Y no solo eso, sino que hemos de contar los partos que son instrumentados, ¿no? Los que son con forceps, con espátulas, con vacuum. Y al final, ¿qué nos queda? Pues a lo mejor entre un 30 y un 50% de partos normales. Y de esos, sin peridural, hoy en día, muchísimos menos. Entonces, ¿qué hacíamos diferentes para tener
esas estadísticas? Pues mira, una de las cosas que aprendí muchísimo con mis maestras de parto en casa, que eran unas comadronas increíbles, muy sabias, es que el parto no se resuelve en el parto, sino que el parto se resuelve mucho antes. Es decir, todo el trabajo que se hace durante el embarazo es el que influye sobre el parto. Ellas explicaban muy bien, ¿no?, cómo la boca y la vagina están conectadas y entonces todo lo que expresamos, todo lo que decimos antes, todo lo que sacamos, todo lo que lloramos antes del parto, hace que luego el parto vaya muy fluido. Pues allí hacíamos visitas con las mujeres de más de 2 horas y estábamos con ellas, con las parejas, y mirábamos de manera holística todo lo que estaba viviendo esta mujer y todo lo que influía en su parto. Era maravilloso. ¿Qué pasa? Pues en esos procesos las mujeres tenían que transitar cosas, a veces lloraban, a veces tenían que revisar cosas personales y hacíamos un trabajo muy profundo, pero luego cuando llegaba el parto, todo eso se había notado y los partos y los pospartos eran muchísimo más fluidos. Y luego eh, me encontré, esto es una etapa, y luego la otra etapa y el otro mundo que podríamos decir que acompañé fueron mujeres que ya sabían, ¿no? Ya venían de toda la violencia obstétrica, esto ya se había hecho como famoso, los hospitales ya habían puesto protocolos de parto natural, por fin, habían comenzado a poner casas de partos y todas las mujeres, sobre todo las más informadas, las más conscientes, habían leído muchísimo y querían un parto natural, sí o sí, querían lo mejor para sus bebés y querían lo mejor para ellas. ¿Y qué me encontraba con esas mujeres? Pues me encontraba algunas mujeres que sí que conseguían el parto que querían, pero me encontraba a otras mujeres que al final, después de haber leído mucho, de haberse informado, al final acababan en cesárea o con partos que no querían. Y no solo era el desenlace el problema, sino que me encontraba mujeres que me venían a la consulta frustradas, con una sensación de no soy suficientemente madre, de he fracasado. Imaginaros cómo vivían las mujeres esos pospartos y esos bebés con toda esa sensación de fracaso. Y bueno, allí es donde enlazo un poquito con mi historia, porque allí es cuando fui madre, 37 años, un embarazo súper buscado, súper valorado, y yo era comadrona de parto natural. ¿Cómo no iba a tener yo un parto en casa estupendo, natural? ¿No? Em, ¿Qué me pasó en mi embarazo? Mi embarazo me acompañaron con mucho cariño, pero no se hizo ese trabajo que yo hacía con las mamás, ¿no? Y que hacíamos allí cuando yo estaba en los partos en casa. Todo el mundo me decía, tú vas a parir muy bien, tú tienes muy buen cuerpo, haces mucho yoga. Y cuando me encontré en el parto, aparentemente fue bien. Aparentemente tuve un parto en casa, con mi bebé bien, yo estuve bien, pero por dentro yo tenía una sensación de miedo, de dolor, de frustración. eh, no lo viví bien, no viví bien esa experiencia. Y allí apareció una crisis importante, donde me di cuenta que había un fallo, que había un fallo, que no se podía parir desde ese lugar, que el parto no podía venir desde la exigencia. El parto es un acto de entrega y solo se puede parir desde el corazón. Y me di cuenta de que habían muchas cosas en mí, ¿no? Cosas heredadas, miedos, creencias, exigencia, que no habían estado trabajados antes. Y eso fue lo que repercutió en mi parto y mi posparto. Y de aquí nació Parir en Paz. Parir en Paz he resumido todo ese trabajo que hacía con las mujeres, con las parejas, todas esas preguntas que muchas veces no nos cuestionamos, no nos hacemos, toda esa información valuosa, neutra que necesitamos saber, toda aquella información con todas aquellas decisiones que a veces hemos de tomar y cómo empoderarnos para tomar esas decisiones, para que la mujer pueda tener el mejor parto que ella pueda tener y que pueda dar el mejor nacimiento hacia su bebé. Es una guía donde combinamos toda una parte científica con una parte mucho más espiritual, porque lo que quiero es que realmente la mujer pueda conectar con esa confianza, con esa intuición, para poder tener no el parto perfecto, pero sí no el mejor parto posible. Y como hablábamos, he vivido esos dos extremos, ¿no? El extremo de la mujer completamente desempoderada,
infantilizada, en que ella suelta su parto, ¿no? Y que allí no hay paz, ¿no? Porque estamos delegando nuestro parto. El parto de las mujeres exigentes que van a conseguir el parto sí o sí, y allí tampoco hay paz. Y lo que quiero es devolver y poner un poquito de luz en este camino del embarazo, del parto, de la maternidad, en que se abren tantas cosas y cuando le ponemos luz y conciencia, entonces sí que podemos parir desde el lugar correcto y podemos parir, sea como sea, desde el amor, que es el único lugar. Y lo que quiero con esta guía, ya para acabar, es que pueda llegar a muchas manos y sobre todo a muchos corazones.